Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y buenas vibras. Hoy nos sumergimos en una noticia que sinceramente nos ha dejado a todos con la boca abierta, como si hubiéramos tropezado con un mapa del tesoro enterrado en nuestra propia sala. Algo que nadie se esperaba, una decisión tan audaz y sorpresiva que ha revolucionado las redes sociales, generado un mar de especulaciones y, seamos honestos, ha despertado la curiosidad de hasta el más escéptico. Estamos hablando de *Demet sorprende y su más reciente, y diría yo absolutamente inédita iniciativa. ¿Están listos para descubrir de qué se trata? Porque créanme, es algo que va a dar mucho, pero mucho de qué hablar en los próximos días, semanas e incluso meses. Si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente, con la misma pasión con la que Demet aborda sus proyectos, a que se suscriban a nuestro canal. Aquí siempre traemos la información más jugosa, las noticias más impactantes y las historias que realmente importan, las que nos hacen reflexionar y nos sacan de la rutina. No se queden fuera de la conversación, porque esta es una que no se querrán perder. Así que, ¿qué ha hecho Demet para dejar a todos boquiabiertos, con los ojos como platos y la mandíbula desencajada? Bueno, prepárense porque la noticia, amigos míos, es que Demet ha decidido iniciar clases particulares de Sandokan. Sí, han oído bien. Clases particulares de Sandokan. Sé que suena a película de Hollywood, a una trama sacada de la imaginación más salvaje, de esas que nos hacen soñar despiertos, pero es la pura y cristalina verdad. Y lo más fascinante de todo, lo que eleva esta noticia al nivel de leyenda, es la forma en que se ha dado a conocer. No ha habido comunicados de prensa oficiales, ni grandes eventos de lanzamiento con alfombra roja y flashes. Ha sido algo mucho más orgánico, más personal, casi como un susurro que se convierte en un rugido. Han aparecido pequeños fragmentos de información, comentarios aquí y allá, en los rincones más insospechados de Internet, que poco a poco han ido tejiendo esta increíble historia, como si estuviéramos siguiendo un rastro de migas de pan hasta un castillo secreto. Primero fueron unos tweets crípticos de personas cercanas a Demet, esos confidentes que conocen sus movimientos antes que nadie. Hablaban de un proyecto secreto, de una nueva aventura de enseñanza, de algo que iba a cambiar la forma en que vemos el mundo. Luego empezaron a circular rumores en foros especializados y grupos de fans, esos santuarios donde los devotos de Demet comparten teorías y esperanzas. Sugerían que Demet estaba preparándose para transmitir algo muy particular, algo que iba más allá de sus habituales intervenciones públicas. Y finalmente la confirmación, el momento cumbre, llegó a través de un vídeo corto y emotivo compartido por Demet en sus redes sociales. En él se le veía rodeado de mapas antiguos, de esos que huelen a aventura y a historias olvidadas, de libros polvorientos con cubiertas desgastadas por el tiempo y el uso, y de lo que parecían ser artefactos exóticos, reliquias de tiempos pasados. Con una sonrisa enigmática, una sonrisa que prometía misterios y sabiduría, anunciaba: he decidido compartir mis conocimientos, mis experiencias, y sí, mi profunda pasión por la lucha y la justicia. Pronto aquellos que deseen aprender, que busquen un camino, podrán hacerlo directamente conmigo. Las clases de Sandokan están a punto de comenzar, una declaración que nos erizó la piel. Imaginen la escena. Demet, conocido por su carisma arrollador, su fuerza física y mental, y su inquebrantable compromiso con causas nobles, ahora abriendo las puertas de su aprendizaje, de su propia esencia, a otros. No estamos hablando de clases de lucha genéricas, de ejercicios repetitivos y sin alma, no. Estamos hablando de las técnicas de Sandokan, el legendario tigre de Malasia. Esto implica no solo la destreza física, la agilidad y la fuerza para blandir un arma o defenderse, sino también, y esto es lo realmente trascendental, una filosofía de vida. Se trata de defender a los oprimidos, de luchar contra la injusticia con uñas y dientes, de navegar por mares turbulentos, tanto literales como metafóricos, y de conquistar corazones con valentía, honor y un código ético inquebrantable. Es una propuesta que va mucho, mucho más allá de lo puramente físico, es una lección de vida, una inmersión profunda en un código de conducta admirable, en una forma de ser en el mundo que parece cada vez más esquiva. Y aquí viene lo verdaderamente interesante, lo que está generando más debate y expectación, ¿quiénes son los alumnos? Aparentemente Demet no va a ofrecer estas clases a cualquiera. Se rumorea, y los rumores en este caso suenan a profecía, que está seleccionando cuidadosamente a sus discípulos.
Se dice que buscan personas con un fuerte sentido de la moralidad, con un fuego interior que arda por hacer el bien en el mundo, y que estén dispuestas a someterse a un riguroso entrenamiento. No se trata solo de aprender a blandir una cimitarra con destreza o a trepar por los mástiles de un barco en medio de una tormenta. Se trata de cultivar la resiliencia ante la adversidad, la astucia para sortear trampas, la lealtad incondicional a los principios y a los compañeros, y sobre todo, una compasión profunda que los impulse a proteger a los más vulnerables. Hemos sido testigos de algunas imágenes y vídeos filtrados de lo que parecen ser las primeras sesiones de entrenamiento. Y la puesta en escena es digna de una película épica. No son en un gimnasio moderno y aséptico, ni en una sala de conferencias impersonal. Las imágenes sugieren entornos exóticos y desafiantes, quizás selvas exuberantes donde la naturaleza misma pone a prueba la resistencia, ruinas antiguas que guardan secretos y lecciones del pasado, o incluso un barco robusto preparado para la travesía, con el viento azotando las velas y el horizonte invitando a lo desconocido. Se les ve a los alumnos entrenando bajo el sol inclemente, aprendiendo a orientarse con las estrellas en noches estrelladas, a comunicarse en diferentes lenguas para tender puentes, y a resolver conflictos de manera pacífica pero decidida, buscando la diplomacia antes que la confrontación, pero sin temor a la acción cuando es necesaria. Y siempre con Demet guiándolos, corrigiéndolos con paciencia, inspirándolos con su ejemplo y transmitiendo esa chispa que solo los verdaderos maestros poseen. La reacción del público ha sido, como era de esperar, abrumadora, apabullante, sísmica. Las redes sociales han explotado en un torbellino de comentarios, debates y reacciones. Hashtags como *clases de Sandokan, @Demet el maestro, y @Tigre de Malasia en acción se han convertido en tendencia mundial, dominando las conversaciones en plataformas de todo el globo. Hay quienes ven en esta iniciativa una genialidad pura, una forma innovadora y necesaria de transmitir valores que a menudo se pierden en la vorágine de la vida moderna. Otros, quizás más escépticos, se preguntan sobre la viabilidad de este tipo de enseñanza, sobre la metodología exacta, sobre la autenticidad de todo el proceso, y sobre todo, sobre quiénes serán finalmente los elegidos para formar parte de esta selecta cohorte. Pero lo que es innegable, lo que nadie puede negar, es que ha capturado la imaginación de millones, ha encendido una chispa de interés y ha hecho que la gente hable, discuta y sueñe. Pensemos en lo que esto representa en un contexto más amplio. En un mundo a menudo marcado por la superficialidad, el individualismo rampante y la búsqueda constante de la gratificación instantánea, la propuesta de Demet es un soplo de aire fresco, un faro de esperanza. Es un llamado a la acción, a ser más que simples espectadores pasivos de nuestras propias vidas, a ser protagonistas, a ser defensores de lo justo, a tener el coraje de levantarse contra la opresión. Sandokan, como personaje de ficción, encarna muchos de esos ideales que en el mundo real, a veces parecen olvidados o relegados a los libros de historia. Es un líder carismático, un luchador incansable por la libertad de su pueblo, un hombre que se enfrenta a imperios con una determinación inquebrantable y que nunca claudica ante la adversidad. Ahora, Demet, en su audaz interpretación de este legendario personaje, está ofreciendo la oportunidad única de encarnar esos mismos valores, de vivir según ese código. ¿Cómo serán estas clases en la práctica? Aún no tenemos todos los detalles, la información fluye poco a poco, pero podemos empezar a imaginar el alcance y la profundidad de esta experiencia. Probablemente incluirán un componente físico intenso, con ejercicios diseñados no solo para mejorar la fuerza, la agilidad y la resistencia, sino también para enseñar control corporal, disciplina y concentración. Pero, y esto es crucial, también habrá un fuerte componente teórico y filosófico. Se hablará de historia, de estrategia militar y de liderazgo, de ética y de moralidad. Se analizarán situaciones complejas y se buscarán soluciones basadas en la integridad, la justicia y el respeto por los demás. Imagino a Demet contando historias de sus propias aventuras, compartiendo lecciones aprendidas en los momentos más difíciles, esas lecciones que solo se adquieren con la experiencia vivida. La preparación de Demet para esto también debe haber sido monumental, un trabajo de dedicación y pasión que ha llevado tiempo y esfuerzo. No es algo que se pueda improvisar de la noche a la mañana. Requiere un conocimiento profundo de la figura de Sandokan, de su contexto histórico, de las novelas de Emilio Salgari, y sobre todo, de los valores universales que representa. Es probable que haya estado investigando durante meses, quizás incluso años, para poder ofrecer una experiencia educativa completa, auténtica y
Profundamente impactante. Su compromiso con esta iniciativa es palpable, evidente en la pasión que transmite cada vez que habla de ella, en el brillo de sus ojos cuando describe la visión detrás de este proyecto. Y para aquellos que sueñan con ser seleccionados, que sienten la llamada de la aventura y la justicia, ¿qué deben hacer? Las informaciones que han llegado hasta nosotros sugieren un asterisco proceso de solicitud riguroso, un filtro de selección que va más allá de lo superficial. No es cuestión de llenar un formulario en línea y esperar. Parece que hay que demostrar no solo interés, sino también un compromiso real, una vocación genuina de servir a un propósito mayor, de ser un agente de cambio positivo en el mundo. Se habla de enviar vídeos personales, de responder a preguntas difíciles que pongan a prueba la inteligencia y la moralidad, y de demostrar, a través de acciones concretas, los valores que se pregonan. Es una llamada a la autenticidad, a ser uno mismo, pero, sobre todo, a ser la mejor versión de uno mismo, aquella que encarna los ideales de Sandokan. Este movimiento de Demet no solo es sorprendente por la temática elegida, sino también por su asterisco enfoque, por su espíritu altruista y visionario. En una era donde todo parece estar a la venta, donde se busca el beneficio inmediato y la monetización de cada aspecto de la vida, esta iniciativa parece tener un espíritu mucho más puro, más desinteresado. Claro que habrá un coste para participar, es lógico, el tiempo y los recursos de Demet son valiosos. Pero la forma en que se presenta, la narrativa que la rodea, sugiere que el objetivo principal no es el lucro económico, sino la transmisión de un legado, de una forma de ser y de actuar en el mundo, de una filosofía que puede cambiar vidas. Es una asterisco inversión en el futuro en formar a personas que tengan la capacidad y la voluntad de marcar una diferencia positiva, de ser faros de luz en la oscuridad. Podemos especular sobre los asterisco motivos profundos de Demet. Quizás siente la necesidad imperiosa de compartir la sabiduría, las lecciones y las experiencias que ha acumulado a lo largo de su vida, de no dejar que ese conocimiento se pierda. Quizás percibe una carencia de líderes con principios sólidos y una brújula moral firme en la sociedad actual y quiere contribuir activamente a formar a la próxima generación de esos líderes. O tal vez simplemente ama la historia de Sandokan, admira su espíritu indomable y quiere perpetuar su legado de una manera activa, tangible y transformadora. Cualquiera que sea la razón, el resultado es esta propuesta fascinante que nos invita a todos, sin excepción, a reflexionar sobre nuestros propios valores, sobre nuestras aspiraciones y sobre el tipo de personas que aspiramos a ser en este mundo. Las clases de Sandokan no son solo para aquellos que sueñan con ser aventureros intrépidos o héroes de acción de cine. Son para asterisco cualquiera que quiera cultivar la valentía para enfrentar sus miedos más profundos, la inteligencia para resolver problemas complejos que parecen insuperables, la integridad para tomar decisiones correctas incluso cuando son difíciles, y la compasión para ayudar a los demás, para ser un aliado de los que más lo necesitan. Son lecciones universales, principios fundamentales que son aplicables a cualquier ámbito de la vida, ya sea en el mundo de los negocios, en la dinámica familiar, en las relaciones personales o en el servicio a la comunidad. Es una escuela de vida, un camino hacia la automejora y el servicio. Este vídeo tiene la intención de ser solo un primer vistazo, una probada de esta increíble noticia que nos ha sacudido. Continuaremos investigando, buscando más detalles, desentrañando los misterios que rodean esta iniciativa y trayéndoles toda la información relevante sobre las asterisco clases de Sandokan de Demet. Manténganse atentos a nuestro canal, porque esto es solo el principio, el amanecer de algo grande. La revolución ha comenzado, y todos tenemos la oportunidad de ser parte de ella, ya sea como observadores maravillados, como aspirantes llenos de esperanza, o simplemente como inspirados por esta iniciativa tan particular y revolucionaria. En resumen, hemos hablado de la sorprendente, casi impensable, decisión de Demet de lanzar asterisco clases particulares de Sandokan, una iniciativa que ha revolucionado las redes sociales, ha capturado la imaginación de miles y ha generado un debate apasionante sobre los valores y el liderazgo. Hemos explorado la forma en que se ha dado a conocer, de manera orgánica y misteriosa, los posibles contenidos de estas clases, que van mucho más allá de lo físico para adentrarse en la filosofía y la ética, y el impacto que está teniendo en la opinión pública, generando tanto admiración como escepticismo. Es una propuesta que va más allá de lo superficial, buscando cultivar valores universales como la justicia, la valentía, la resiliencia y la compasión. Y ahora, la parte más importante para ustedes, nuestra querida audiencia. ¿Qué opinan de esta noticia? ¿Les parece una idea innovadora, valiosa y necesaria,
una forma brillante de transmitir principios importantes, o creen que es algo un poco excéntrico, quizás demasiado ambicioso o incluso irreal? Nos encantaría leer sus pensamientos más profundos, sus opiniones más sinceras, sus dudas más persistentes y sus esperanzas más fervientes en la sección de comentarios de abajo. Queremos saber qué les ha parecido este vídeo, qué les ha despertado esta noticia, y si ustedes, con un poco de suerte y mucha dedicación, se animarían a tomar estas clases. Si les ha gustado el contenido de hoy, si les ha parecido intrigante, emocionante y les ha mantenido pegados a la pantalla, por favor, no olviden dejar un me gusta. Su apoyo, su interacción, significa el mundo para nosotros y nos motiva enormemente a seguir creando contenido de calidad, a seguir buscando las historias que merecen ser contadas y a seguir conectándonos con ustedes de una manera significativa. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con cualquiera que pueda estar interesado en esta fascinante noticia, con aquellos que buscan inspiración y un propósito. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, si son nuevos por aquí y les ha gustado lo que han visto, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguna de nuestras próximas publicaciones, porque créanme, esto es solo el principio de muchas más sorpresas. Gracias por estar ahí, por su tiempo, por su atención y por ser parte de esta comunidad. Hasta la próxima aventura, y que la valentía de Sandokan los acompañe.